mecanismos de la corrupción. Y aquí está muy bien retratado, ¿no? Cómo la corrupción, cómo funciona, quién acuerda los negocios, quién lleva la plata. O sea, estos detalles hay que mostrarlos y contarlos porque forma parte, ¿no? ¿Dónde guardamos el dinero? No hay que llevarlo a Panamá. ¿Quién la lleva? Tú. Oye, pero entonces disfrázate, en fin. Estos mecanismos al detalle aquí los trabaja Fonseca, ¿no? Otra vertiente del género negro. Veamos cómo queda el esquema, porque aquí esto es talla. Y entonces, aquí tenemos dos cosas. Aquí el comisario Matos es un tipo ejemplar, incorruptible, honesto, con ética, ¿cierto? Cumple la ley, ¿no? A rajatabla, incluso tiene un compañero que lo va a salvar, pero él descubre que su compañero es corrupto y lo delata, a pesar de que el otro le dice, oye, pero si yo te voy a salvar, no me importa, ¿no? Porque has transgredido la ley. Incorruptible, ¿no? Aspecto social, el alter ego de Fonseca, ¿no? Un tipo que viene de abajo, ¿cierto? Que llega a ser comisario, que se ha superado, ha estudiado, en fin, ¿cierto? Individual, nos muestra su vida solitaria, porque tuvo un gran amor que lo abandonó por este personaje, ¿cierto? No resuelve el crimen y muere, ¿no? Él mata ahí a su personaje. Les decía, no muere cuando se da cuenta que, uy, esto no era así, tome, ¿cierto? Bien, la institución policial, ¿no? Aquí tenemos, el crimen en el real se resuelve, porque descubrieron quién fue, ¿no? Pero el crimen en la ficción no lo resuelve, ¿cierto? Aquí es político, aquí es pasional, ¿cierto? Ambos tienen enigma, ¿no? Lo que pasa es que aquí el enigma se resuelve pronto, ¿no? Aquí no lo mantiene durante todo el relato. Bien, el mundo criminal, en ambos, ¿no? Aspecto social del hecho real, va a ser un análisis social de la estructura de la política en Brasil, de los partidos. La novela es compleja porque nombra una cantidad de personajes y partidos políticos que uno ya parece que está leyendo novela política, que la novela política también fue una vertiente del boom. Yo creo que Fonseca tenía un ojo en el boom, ¿no? Tenemos la novela El otoño del patriarca, ¿no? El dictador, tal, todo esto, ¿cierto? Conversación en la catedral de Vargas Llosa también, su novela política, donde muestra los mecanismos, tal. Pues él lo hace también al detalle, nos habla de todos los personajes que intervinieron, políticos, gente además de las fuerzas militares. Y aquí tenemos una cantidad de personajes de las fuerzas militares muy importantes, porque ellos son los que van a dar el golpe de Estado, ¿no? Tan importantes que tienen muchísimo poder en Brasil, ¿no? Brasil es uno de los pocos países que no ha dejado de investigar los crímenes de la dictadura, ¿no? En Chile se hizo, en Argentina se hizo, en Uruguay, en Brasil no se ha podido. Y cuando se intentó, llegaron los problemas, ¿cierto? Entonces no es gratuito aquí que él también muestre con sumo detalle cómo funcionaron los militares para derrocar a Getúlio. Con detalle, una cosa es la aviación, otra cosa es el ejército, otra cosa es la policía, y explicaba muy bien cómo son las relaciones, ¿no? Lo cual obviamente da cuenta de esta gran novela, ponerse en ese plan. Entonces aquí tenemos una conspiración, ¿no? Detallada, cómo se hace una conspiración y cómo la gente se doblega, se vende, en fin, y cómo hay que tener en cuenta todo. Y pues a Getúlio. Por otro lado, el bajo mundo, ¿no? Sobre todo indaga el aspecto social e individual de esta burguesía, que no tiene escrúpulos en mandar matar a otro por dinero, por poder o por pasión, ¿no? Hay una mujer ahí hay una mujer fatal que está ahí metida. La víctima, ¿no? Tenemos a la alta burguesía, ¿cierto? Y al comisario Matos. Entonces aquí el investigador también se vuelve víctima. Bien, bueno, preguntas sobre esto. Bueno, la otra víctima es la Cerda, ¿no? Un personaje real, nos habla del periodismo. Este es otro elemento que se me olvidaba. El mundo del periodismo con sus intereses está muy retratado, ¿cierto? El periodismo, y en aquella época más con tanto poder que tenían, pues también contaba lo que le convenía, ¿no? Y manipulaba
lo que ocurría. Y entonces eso lo vemos del lado de la Cerda, ¿no? Que luego llegó a ser un político poderoso, él llegó a ser alcalde de Río de Janeiro y tal. Entonces aquí también nos habla de este mundo del periodismo con sus intrigas, sus intereses, ¿no? Un mundo complejo que gira alrededor del poder. ¿Preguntas sobre esto? Como entre eso y lo personal, me imagino acá al escritor levantarme a las 3 de la mañana con todo ese esquema. ¿Cómo ha hecho usted para hacer ese esquema, esa escaleta de sus cuentos, de sus textos? Pedro Adán nos decía la vez pasada que hay escritores que dicen que dejan ir la obra, pero que en género negro hay que hacer una estructura. Entonces, me imagino que es una cosa bien compleja. Sí, bueno, esta es una mirada desde un punto de vista estructural, que fue cuando hice la tesis sobre Fonseca, fue la mejor forma o la mejor herramienta para entender esto, ¿cierto? Desde luego que aquí cuando uno ve esta novela, por ejemplo, Fonseca la planeó. Además son 20 capítulos muy equilibrados, incluso casi todos duran lo mismo, en fin, una cosa ahí ya de diseño al detalle. Pero claro, usualmente se cree que el género negro, sí, es un crimen y fuera, eso es fácil, inventémonos una muerte y ya está, y el culpable es X o Y. No, esto ya es algo mucho más profundo, que da para muchas cosas, ¿cierto? Que da para indagar en la historia, ¿no? Entonces, sin duda, o sea, Rubén Fonseca nunca habla de cómo escribe sus historias. García Márquez decía que él tampoco, para que no le copiaran la fórmula, ¿cierto? Y es verdad, ¿no? Bueno, yo cuando escribo planeo, o sea, yo he aprendido de ellos. Obviamente si escribo un guión, planeadito, toca, para que quede mejor, que funcione, ¿cierto? Más si estamos hablando de este tipo de escritura. O sea, el género negro que funciona con este tipo el enigma y tal, pues hay que planearlo, eso hay que, venga, listo, el crimen, pero metámosle cosillas, ¿no? A ver, esto no es tan fácil, ¿no? Hay un asunto aquí con el género negro, y es que es la virtud de este tipo de obras, y es un consejo pues que hay que tener en cuenta cuando uno escribe estas historias, y es que matar a alguien no es fácil. Pues yo soy profesor aquí del pregrado, entonces mis alumnos meten crímenes a la lata, pero a ver, hermano, este personaje que durante el relato no ha cogido ni un cuchillo, ¿cómo va a matar? Venga, esto no es tan fácil. Esto hay que presentarlo bien, ¿cierto? Una de las características de esto es que no es fácil matar. O sea, el que es asesino, o saber dónde pone la cuchillada, dónde pone el tiro, ¿cierto? Y entonces alguien le enseñó, ¿cierto? No matar y esconder el cuerpo. Claro. O sea, el crimen no se vea evidente, también debe ser muy difícil. Sí, aquí ocurre, o sea, en estas novelas de Fonseca, eso de descuartizar y desaparecer es usual. Y lo muestra. Entonces, me refiero, uno escribe esto y no basta con poner, sí, lo mató y lo descuartizó y fuera. No, eso es fácil. No. Investiga cómo es eso, cuéntalo para que te crean el crimen, ¿cierto? Entonces, uno tiene que meterse en eso. Por eso este género, pues, retrata la violencia con tanto detalle, porque es la forma de dar verosimilitud. Y es la diferencia entre una obra de calidad y una obra que no. Poner a lo mató y lo descuartizó es fácil. Ponerlo es fácil. No, muéstralo. Eso hay que mostrarlo, ¿cierto? Entonces, son obras muy bien planeadas en cada detalle, ¿cierto? Y donde ahí está el carácter de la mirada del escritor, ¿no? Y es que el crimen no es algo tan fácil, matar a alguien no es tan fácil, y eso tiene una dimensión, ¿no? Que uno es consciente de eso cuando lo lee, ¿no? Una pregunta, pues yo no he leído el Agosto, sí, pero, o sea, a la larga el crimen no es el suicidio. O sea, el otro se suicida, pero finalmente es No. ¿Cómo es ahí? La novela arranca con un crimen pasional, a donde llega el detective Matus, ¿cierto? Y luego nos cuenta que el guardaespaldas de Getulio manda a matar a este, pero este crimen falla.
Cuando el investigador Matos empieza a investigar este crimen, ¿no? Poco después ocurre y él se equivoca y los vincula. Y todo el tiempo nos convence de que están vinculados y uno se cree el cuento, ¿cierto? Eso termina con el suicidio de Getulio. Él se suicida porque el mundo se le viene encima, en fin, nos muestra esto, ¿no? Pero claro, el suicidio, ¿no? Es como se resuelve esta línea narrativa, es verdad, con el suicidio, ¿cierto? Esto lo resuelven, ¿no? Pero es el suicidio el que cierra el caso y esto sigue abierto. Este se resuelve, saben quién ordenó el crimen, el guardaespaldas de Getulio, tal, él se suicida como máximo responsable, pero este no. Aquí el abogado, el comisario Matos muere y esta gente sigue. O sea, esta gente es la que va a tomar el poder después de Getulio, ¿no? Que van a ser luego los que van a ayudar a la llegada de la dictadura. Y van a ser esos personajes sobre los que Fonseca va a escribir. Esa alta burguesía favorecida por la dictadura, que vive bien, ¿no? Mientras en la sociedad ocurren cosas pues, terribles, ¿no? Este asunto, sobre todo en Brasil, este asunto del odio de clase es brutal. Yo en Río lo viví, ¿no? Allá el que vive en la favela, pues favelado. Entonces, favelado es una ofensa grande, ¿no? Favelado, uff, ¿no? Y hay un odio de clase. En la época en que yo viví en Río, hubo muchos crímenes, un resto, y eran muy, muy violentos por ese odio de clase. Entonces, gente que era ladrones, iban a robar un carro con dos chicos y los mataban. O sea, ni siquiera bájese y deme el carro, no, tome, adiós. ¿No? Y era una marca, ¿no? Vamos a matar a los burgueses. Y de igual forma la policía entraba a las favelas a disparar. O sea, ya entraban y tome, el que cayó de malas. ¿Cierto? Era una gran violencia de orden social, ¿no? Claro, yo estaba, eso fue en el año 2000. Obviamente yo hacía la comparación con la violencia de acá, ¿no? El tema de las guerrillas, tal, allá era otra cosa, ¿no? Allá era otra cosa, pero era también fuerte, ¿cierto? Entonces, pues eso está presente y aquí lo vemos, ¿no? ¿Cierto? La habilidad, digamos que la visión de mundo del autor es que esta gente, ¿no? Queda impune, siguen en el poder, ¿no? Se cambiaron de bando y siguieron en el poder, y son los que han seguido. Es verdad, Brasil es un país donde son varios estados, creo que son 10 estados como Colombia, es como 10 veces Colombia, imagínense eso. Además, Colombia y Brasil somos muy parecidos en muchas cosas, entonces 10 veces Colombia, ¿no? Un país que es manejado por, no sé, 20, 30 familias que han estado ahí siempre. Y ese es el tema de En Últimas, ¿no? Mostrar cómo ellos siguen, ¿no? El crimen no se resuelve y esto sigue, sobre todo en esta etapa. Ya en la otra, cuando empieza a hablar de la vida cotidiana, pues cambia un poco el tema. Fonseca después de esta novela va a cambiar, ya va a dejar estos grandes temas, ya no va a volver a escribir gran novela, ¿no? Bueno, novela total, esto tiene un nombre, ¿no? Dentro de la teoría de la novela, este tipo de relatos que nos cuentan cómo funciona una sociedad, indagan en lo histórico, en lo político, en las intrigas, tal, es la novela total, ¿no? Tenemos grandes ejemplos de novela total. Bueno, 100 años de soledad es una novela total. Nos cuenta un pueblo desde su origen, todo lo que ocurre, el esplendor hasta su caída, ¿cierto? La guerra del fin del mundo de Vargas Llosa, novela total. La guerra del fin del mundo ocurre en Brasil, también, ¿no? Nos cuenta una revolución en Canudos con una cantidad de personajes que intervienen, la policía, los militares, están, todo. Ese tipo de novela que quiere abarcar el mundo. Después de esto, Fonseca va a dejar eso y va a empezar a contar otro tipo de relatos, más cotidianos, más de pequeños hechos, más de la vida privada incluso, ¿no? El género negro en la vida privada de las personas, estos pequeños crímenes, ¿no? No sé, cuentos como el man que trabaja en una oficina y se robó una plata y de repente descubren que se robaron la plata y él no sabe qué hacer para que no le echen la culpa. Entonces man contrata a uno, ¿no? Y entonces eso como que se agranda, ¿cierto? Pero ya son cosas, pequeñas historias, ¿no? Que dan cuenta de la sociedad, ¿no? Hay algo que me genera como una duda y es que, pues, digamos que vemos este género negro, es bien popular, ¿no? Y en América
corrupción, la política. Mi pregunta va más enfocada, ¿cómo hacemos para evolucionar ese brutalismo? ¿Cómo hacemos para llegarle más brutalmente a la gente y que entienda también cómo son esas realidades? Yo creo que digamos que ya el lenguaje ya absorbió muchas cosas y ya lo vemos muy naturalizado, siempre vemos la historia del género negro, pero ¿cómo podríamos ir un poquito más allá y actualizar eso, ¿no? A ver, la novela negra contemporánea, a mí hay un autor que me gusta mucho que se llama David Peace, que es un inglés. Él hace una novela muy brutal y violenta, pero él ha ido un poquito más allá y él experimenta muchísimo, ya mete lo experimental, entonces es novela negra experimental. Entonces hay narradores complejos, donde ya esto no es tan claro, el relato. Y entonces tenemos en las obras de David Peace, por ejemplo, pone a hablar a las víctimas que ya han muerto, ¿no? Van contando su historia, su relato, ¿cierto? Entonces, se mete en ese tipo de experimentaciones para contarnos, ¿no? Para conmovernos un poquito más con el crimen, ¿cierto? Entonces puede ser la experimentación, ¿no? Puede ser, wow, me metió algo en el ojo. Ay. Puede ser la experimentación con el lenguaje, ¿no? Para impactar más. Le recomiendo esa novela, no sé si hay un marcador. Es un autor que a mí me gusta mucho y del cual he aprendido mucho. Tiene una trilogía que se llama Red Riding. Son 4 novelas que nos cuenta una historia que ocurre en Londres en los años 70, unos crímenes reales, unas niñas y mujeres que aparecían muertas, ¿cierto? Y él indaga en la historia real, la policía nunca descubrió, y él indagó y parece que la policía estaba metida en ese asunto, ¿cierto? La policía estaba vinculada a esos crímenes. Entonces él a partir de ahí construye 4 novelas, ¿no? Con una gran experimentación, donde trabaja narradores complejos como una persona que han matado o se mete en el asesino y se mete en la cabeza del asesino con un discurso fragmentado, un personaje que tiene un problema mental y que comete esos crímenes y nos muestra esa fragmentación interior a través de la experimentación. Entonces, nos sigue contando historias de un crimen, pero utiliza otros recursos literarios, ¿no? Más complejos, que exigen un poquito más, pero también hacen unos relatos muy diversos, muy atractivos. Entonces, no sé, igual la novela negra clásica también funciona, como no sé si conocen a Leonardo Padura, el escritor cubano, ¿no? Un relato clásico, barroco. Padura es barroco. Ustedes a Padura tiene esos párrafos ahí complejos ahí que hay que a veces hasta descifrar, en fin, estas cosas. Obviamente la tradición de la literatura cubana es el barroco, ¿cierto? Pero también funcionan. Aquí no lo sé, aquí hay de todo. ¿Cuál es el camino? Pues hay que descubrirlo. Puede haber muchos, no hay uno, ¿cierto? Hay grandes antecedentes. Obviamente, para mí un ejemplo de novela negra es Crónica de una muerte anunciada, ¿cierto? Que García Márquez le decía, ¿no? Le preguntaban, ¿y tú no has escrito novela negra? Y él decía, hombre, claro, Crónica de una muerte anunciada es mi novela negra, decía el man. Y es verdad, es una obra hecha bajo la estructura de la tragedia, donde de entrada ya sabemos lo que ocurrió, pero no sabemos quién fue, pero no sabemos el por qué. Sabemos el crimen, sabemos la víctima, sabemos el criminal, que son los hermanos, ¿no? Pero no sabemos el por qué, ¿no? ¿Por qué lo mataron? No, Ángela dijo que él le quitó la virginidad, pero si nunca lo vimos juntos, ¿por qué dijo eso Ángel? ¿Cierto? Y la obra gira es alrededor, ¿no? de ese por qué, ¿cierto? Mientras nos va contando lo que ocurrió en ese pueblo durante el crimen. Entonces, aquí les decía, ¿no? Aquí pues se ha escrito género negro, pero no es mucho comparado con lo que se ha escrito en otros países, ¿no? Poco. Y aquí sí que hay material, ¿eh? Aquí hay un material fascinante para escribir, ¿no? Que no se ha hecho, ¿cierto? No.
se ha hecho de alguna forma, pero bueno, Mario Mendoza ha escrito bajo sus condiciones, ¿cierto? Pedro también, Pedro Badrán ha escrito, Roberto Rubiano, ¿no? Ha escrito también, pero falta mucho más. Y yo creo que hay que explorar. Lo que yo creo importante es ver que el género negro permite, nos da muchas posibilidades y podemos ir más allá del relato del crimen y llegar a esto, a hablar del porqué, ¿no? Y hacer algo que también sea sociológico, político, yo qué sé, sin perder de vista pues que se tratan de relatos que giran alrededor de esto, ¿no? Pero pues es algo que hay que hacer, ¿no? Y bueno, y los invito, ¿no? a interesarse por esta vertiente. Hay grandes autores de los cuales uno puede aprender, ¿no? Les hablaba de Padura, está pues Joyce Carol Oates, por ejemplo, la escritora norteamericana, están los grandes maestros hoy en día, ¿no? Bueno, está Paco Ignacio Taibo, ¿cierto? En México, ¿no? Él por ejemplo, su novela negra es como un híbrido entre Juan Rulfo, novela negra y novela de denuncia social, ¿no? O Elmer Mendoza, no sé si se lo han leído. La novela negra en México, por ejemplo, ha pegado un saltico, es la novela del narco, lo llaman la novela del narco. Es novela negra, pero centrado ya en ese mundo del narcotráfico, que es una moda, ¿no? Una vertiente comercial. Que aquí no se ha hecho mucho. Aquí ha pasado algo muy curioso, y es que lo que ha tenido éxito más que la novela negra son los libros que escriben luego los narcotraficantes, ¿no? El libro de Popeye, una burrada, el tipo se hizo millonario con ese libro, ¿no? El otro día leí un artículo, ¿no? Las ventas del libro se vendió como pan caliente, más lo que le pagaron por la adaptación. El man es, curiosamente, uno de los pocos escritores que vive de lo que escribió, y eso que era sicario, ¿cierto? Lo mismo ha ocurrido con otros, ¿no? Eso ha tenido... Entonces, no ha habido novela negra, pero sí ese relato de los que vivieron, una especie de literatura testimonial que ha tenido mucho éxito. El del Cartel de los Sapos, ¿no? Andrés López, él era un mafioso, lo meten a la cárcel en Miami, se toma un cursillo de escritura en la cárcel, de creación literaria, y dice, no, pues yo me cuento mi historia. Y le pegó, vendió el libro, salió de la cárcel y hoy en día es un ejecutivo, creo que de Univisión o Telemundo. O sea, una locura, ¿no? Después de haber sido un mafioso. De repente, no sé, son historias atractivas y como no ha habido novela, pues la gente lee eso, ¿cierto? Y es un negocio. Hoy en día, eso también existe en Estados Unidos, pero con menos éxito. Aquí, el mafioso que va a la cárcel, pues bueno, todavía le queda el libro, ¿no? Escribe el libro y además te lo compran para la adaptación a la televisión y te dan mucho dinero, ¿cierto? Entonces, esa vertiente sí ha tenido más éxito. Pero bueno, igual, son relatos vivenciales que funcionan, incluso a mí me gusta leerlos porque uno puede tomar cosas de ahí para crear, pero todavía esto está por hacerse, ¿no? Este asunto, llevarlo a estas dimensiones, darle, ¿no? Partir de ahí para preguntarse el por qué, ¿no? Y contar buenas historias. ¿Alguna otra pregunta? ¿A ustedes les enviaron todo el libro de cuentos de Fonseca? No, ahí pueden leerse los cuenticos. Este Romance Negro es muy bueno, ¿no? Faltó esa vertiente. Creo que esto se lo pasan a ustedes, ¿vale? Entonces, porque están otros cuentos donde el género negro ya se va al lo metaliterario, se abandona la realidad y la crítica histórica y más bien empieza a jugarse con género negro, es decir, el crimen y escribir, el escritor como criminal y estas cosas, ¿no? Ya empieza a jugarse con eso que también funciona, ¿cierto? Y da para hacer metaliteratura, ¿no? El género negro, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, los invito a seguir interesados en esto, a mí me encanta, no solo en la literatura, también por ejemplo en la televisión, ¿no? Hay buenas historias llevadas a la pantalla, series de televisión. Usted como guionista de televisión, de pronto, se va a interesar por alguno de esos temas Claro. que le pudieran rechazar por ser demasiado fuertes
se ha prohibido de ciertos temas, ¿o no? Como para que pasen. Bueno, en la televisión, si uno trabaja para un canal como Caracol o RCN, sí. Usualmente uno va con un proyecto a esos canales y esto se lo quitan. Venga, no. Ah, sí, el crimen, tal, invéntate algo, pero esto no. ¿Cierto? Esto hay que quitarlo. Ahora, por ejemplo, está pasando algo y es que va a venir Netflix a Colombia y ahora las productoras de aquí están recibiendo historias. Yo justamente ahora estoy escribiendo una porque necesitan material para proponer, ¿no? Es una buena vertiente de escritura para un escritor. Va a venir Amazon también, ¿no? A producir historias. Este asunto de lo que pasó con la serie Narcos generó un gran interés por las historias que ocurren aquí. ¿Saben de esta serie, no? La serie Narcos, que tuvo mucho éxito, la hizo la HBO. Primero cuenta la historia de Pablo Escobar a partir de los libros del hijo, ¿no? El hijo de Pablo Escobar también ganó muchísimo dinero con los libros sobre su padre porque se los compraron. Luego en la tercera temporada de Narcos contó la historia del cartel de Cali. Y los hijos de los mafiosos, no sé si han leído esos libros que han escrito el hijo de Miguel Rodríguez, tal, se los compraron y los sacaron de la olla porque estaban sin un peso los Rodríguez. Pero esa serie, que ha tenido muchísimo éxito en el mundo entero, generó mucho interés por lo que ocurre en Colombia, por las historias de acá. Entonces van a venir estas productoras y bueno, hay una opción de trabajar en eso y con ellos sí esto es más posible, ¿no? Ellos son más libres, dan más. Igual uno trabaja con gente que conoce el género, entonces saben que esto es importante, ¿no? Tocar estos temas es importante porque ellos, el plus de estos productos es que son más complejos, es para un público un poquito más enterado y entonces esto sí les interesa, ¿no? El año pasado trabajé con una gente de Barranquilla, ganamos el premio de serie de televisión de la NTV con un guión. Lo estrenaron hace poco a partir de un hecho que ocurrió en los 90 en Barranquilla, en la Universidad Libre, no sé si lo conocieron, un asunto de limpieza social. ¿Perdona? Sí, la serie ayer pasaron el último capítulo en Telepacífico. El guión ganó, tenía esto, más o menos el esquema fue este cuando la diseñamos. Obviamente me copié de Fonseca, por supuesto, ¿no? Mucho eros, había mucho eros, bueno, y mucha violencia. Y ya cuando fueron a rodarla, la gente de la NTV dijo, uy, no, el guión está bueno, pero quítale el tanto sexo porque esto para los canales regionales. Y la violencia también, hay una escena buenísima en un anfiteatro llena de cuerpos, tal fuera. Y teníamos mucha violencia y mucho eros, y pues tocó quitarlo. Entonces, pues eso ocurre, ¿cierto? Ocurre, pero bueno, eso está cambiando. De todas formas lo demás lo dejaron, ¿no? El tema político lo dejaron, por ejemplo, ¿no? Sugerido, por supuesto, porque en el hecho real había unos políticos ahí metidos en ese lío, ¿no? Los dueños de la universidad, uno de ellos tenía una clínica de trasplante de órganos. Eso lo callaron la prensa en los 90. Y hubo otra cosa que descubrimos en la investigación y es que eso siguió sucediendo, pero en los pueblos. Y hubo una cantidad de denuncias de gente que sus familiares morían en un hospital de pueblo y cuando le entregaban el cuerpo no tenían ojos, le faltaban órganos. Y allá había una clínica muy importante de trasplantes de órganos. Entonces, eso sí no lo dejaron ahí. Tal vez no se dieron cuenta, ¿no? Pero eso lo dejaron, nos quitaron sí la violencia del sexo, ¿no? Entonces tocó volver la historia a otra cosa. Si la pueden ver, véanla, por ahí a veces la promocionarán en Señal Colombia y tal. Y cambiar el personaje de una chica. Otra cosa, ¿no? El género negro hoy en día hay mucho personaje femenino y es algo que a mí me parece atractivo. Este hecho de la mujer que investiga o la forense y tal, me parece muy atractivo, ¿cierto? Y funciona muy bien hoy en día, ¿no? Además, en esta época de posmodernidad, ¿no? Relato de personaje femenino funciona muy bien, ¿no? Son personajes que dan para mayor complejidad, ¿no? Usualmente son madres, se conmueven, parecen débiles, pero no. Y la relación de un investigador femenino con la mujer fatal, también salen ahí cosas, ¿no? Y entonces,
es algo que puede ser muy efectivo, por lo menos yo lo hago, ¿no? Intento trabajar personajes femeninos, al final resultan más interesantes, ¿cierto? Ya hay mucha novela negra con patriarcado y estas cosas, ¿no? Mucha testosterona, entonces ya, en cambio esto otro da como para más cosas, ¿no? Este asunto, ¿no? Que permiten estos personajes femeninos, ¿cierto? Entonces, eso también es una vertiente que se está haciendo mucho, ¿no? Tanto en la literatura como en la televisión, si les interesa, ¿cierto? Trabajar esto. Hombre, tomarse un cursillo de guión no está de más, simplemente saber escribir en ese formato. Y hoy en día, me imagino que lo verán, pero la literatura no se queda solo en el libro. Hoy en día uno tiene que intentar proponer algo que se llama transmedia, y es un proyecto que puede ser adaptado, yo qué sé, el videojuego, sí. O por ejemplo, este caso que hicimos con El Buen Verdugo, la serie que les conté, se hizo un proyecto transmedia también con eso. Está la serie, pero también se rescató la memoria de lo que ocurrió en aquella época, se rescataron artículos periodísticos, se habló con periodistas, ¿no? Luego también, allá en Barranquilla, la gente de la productora hizo una especie de recorrido por los lugares. Entonces, son proyectos que se expanden, ¿no? Creo que quieren sacar una novela, creo que van a contratar a alguien para escribir el libro, en fin. Entonces, son narrativas que ya se expanden. Ocurrió con esta, ¿no? Con Red Riding, una novela que él publica, él la escribe, se la rechazan y es su padre, el papá de Edith Pisken, él se va, dice, se va a Inglaterra, y el papá toma las novelas y se las transcribe y las envía y le logra publicar. Y tiene mucho éxito y la llevan y la vuelven serie de televisión. Y es tan fuerte que esta novela ocurre en una zona de Inglaterra que se llama Leeds, y entonces ya hay gente que va a los lugares donde ocurrieron los crímenes y han rescatado la memoria de muchas víctimas olvidadas, ¿cierto? Entonces, hoy en día un proyecto de esos tiene como más alcance que antes. Escribir no es lo mismo hoy en día en plena posmodernidad en el siglo XXI que antes. Y hay que buscar, porque son historias que se pueden integrar socialmente y se ganan lectores, en últimas, porque hoy en día estamos compitiendo con las pantallas, ¿no? Celular, tablet, tal, y hay que buscar lectores. Entonces, son estrategias que hoy en día se usan para esto. Entonces, el género negro es un ejemplo de algo que se puede llevar, ¿no? Literatura o historias bien diseñadas, ojalá con estos elementos que uno tiene en cuenta que participan en el diseño de una historia, buenas escenas, tales, pero también pues que se puedan expandir a otras áreas, ¿no? Es, digamos, lo que se hace hoy en día, ¿cierto? En el mundo literario. En Europa se hace muchísimo, ¿no? Ya tenemos una cantidad de autores que escriben sobre barrios, por ejemplo. Hay una vertiente en España que es novela negra sobre barrios, centrada en barrios. Y los lanzamientos de los libros se hacen recorriendo los barrios. Entonces, eso socializa y genera una cantidad de cosas que sacan el libro de su espacio usual y lo llevan y hace que mucha gente se interese. Entonces, también está esa vertiente, ¿no? La novela negra de barrio, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues nada, espero que les envíen esto y ojalá lean los otros cuentos que están ahí analizados, ¿vale? Que son muy atractivos. Y bueno, si tienen dudas, aquí estoy, soy profesor de acá. ¿Perdona? Sí, ellos lo envían, ¿no? Sí, claro. Sí, ahí se los van a enviar. Y bueno, ojalá pues esto les ayude en su trabajo de escritores, ¿cierto? Para escribir historias y para hacer este proceso de escribir más fácil. Esto facilita mucho el trabajo. Más si uno tiene que escribir mucho, pues ahí lo hace y ayuda. Ya lo importante luego es pues que buenas escenas, buen lenguaje, tal, ¿cierto? Ah, sí, yo estaba ahí en el escritorio.